¿Ya me Eh, escucha, ingeniero? ¿Sí? sí, Ok. nos comentaba la contadora Ana María que pues ya está habiendo en este momento es, pues notificaciones sobre la norma. Estamos muy preocupados en este momento por lo del REPSE, pero este es un tema que quedó pendiente desde el año pasado y que la verdad, lo hemos tirado por la borda, ya no le hemos hecho caso, y espero que no le hagamos caso hasta que tengamos un grave problema encima, ¿verdad? Este, es por eso que es importante que otra vez Gema esté aquí con nosotros. Buenos días, Gema. Hola, buenos días a todos. Para que otra vez nos comparta su experiencia. Gema, tú que estás trabajando dentro de esto, ¿qué noticias has tenido de notificaciones? Al menos yo te comento que ya alguna persona me dijo pues que ya les están haciendo sus atentas visitas, porque como estábamos en rojo sandía, Sí. verde por fuera y rojo por dentro, pues ellas, ellos ya están en el quehacer del trabajar y aparte estamos ahorita, no quiero herir susceptibilidades, pero estamos con un gobierno que su único lugar de donde se pueda agarrar para llegarse de recursos, indudablemente va a ser multas y demás. Exacto. No hubo una cuestión de una reforma integral, entonces todo se va a basar en multas. ¿Tú qué has oído, Gema, que está cerca pues, de tu papá Tomás? Pues mira, bueno, antes un poquito, yo soy licenciada en psicología clínica, pero tengo mis diplomados para hacerlo psicología clínica en cuestión empresarial, que prácticamente está aquí en pañales en México. Estos cursos son de España. Y también tengo maestría en terapia cognitivo-conductual, o sea, hay algo que te pide la norma que yo es ahí cuando entro. Y pues también me he capacitado en seguridad y higiene y este tipo de cuestiones. He trabajado en grandes empresas, en una de esas fue, por ejemplo, Continental, Contitech, las 5 plantas. Entonces, ya después de ahí me independicé y empecé a ver un nicho de oportunidad porque la norma te dice cómo hacerla prácticamente, pero no te lo, para unas pymes, para empresas que no son transnacionales, sí, la verdad es que se quedan de que, híjole, ¿y nosotros cómo lo hacemos si nuestros recursos humanos apenas son 5 personas y no tenemos seguridad de higiene? Entonces yo vi la manera de que también yo poder como que adoptar la norma y orientarlos a las pymes, a los que tienen menos de 500 trabajadores. Y pues aquí, esto es como una introducción, pues, porque ya le estoy sabiendo a estas cuestiones. Y pues ya llevo muchísimo tiempo. En Continental fui la primera en empezar a aplicarla de manera como en diferentes ámbitos, porque vi que no solamente necesitas como un psicólogo, necesitas también alguien de seguridad y higiene, necesitas también un médico, es algo integral, necesitas alguien de sistemas completamente para hacerlo muchísimo más rápido, base de datos. Entonces, esto es un equipo, ¿no? Hay veces que sí me lo tienen y nada más es como la orientación. Entonces yo ya llevo varios años, antes de que saliera de mi carrera, yo ya le había visto a esta norma que tenía mucha oportunidad, porque definitivamente México descuidó mucho los factores de riesgo psicosociales y hasta que no nos obligan a cumplir, ahora sí ya lo ven de emergencia. Razón por la cual, como dice Juventino, el gobierno aprovecha a veces de que hacen falta recursos y mandan a los inspectores. Y a mí me ha tocado que yo, por ejemplo, tengo pymes de todo. Tengo desde empresas grandes hasta pymes, que son talleres mecánicos, así se las pongo, que son de que menos de 10 trabajadores. Y me tocó, o sea, yo estoy de que, wow, y volví a actualizarte que todos los UCBs y todo lo que hemos hecho hasta la fecha del día de ayer, o sea, literal reciente,
porque hace 2 semanas me llegó un inspector en un taller con una empresa de menos de 10 trabajadores. Y si no cumplías con los numerales, con los que estaban poniendo, les iban a poner la multa y tuvieron, o sea, y varias cuestiones de que pues para que no se la hayan dado como debían, de que la mordida y que no sé qué. Entonces, no hay nada mejor para ahorrar que la prevención. Entonces, eso a mí me impactó y te digo que ya me están llegando de todo, de empresas chiquitas y me sorprende mucho porque nunca me había tocado en los años de la norma 035 que empezó en el 2018 que se fueran con empresas ya chiquitas. Siempre era de que la vigilancia se va a empresas transnacionales, pero chiquitas, no, nunca me había tocado. Lo que pasa es que, Gema, recuerda que esto aplica, pues, para todo el mundo, no importa el tamaño. El problema es que cuando se iba a cerrar con la primera etapa, hubo una serie de distractores, en cuanto a que hubo algunos cambios. Luego, viene la cuestión de la pandemia, o sea, tú ya debías haber tenido algo. La gente dijo, no, hasta el año que viene. Trataron de preocuparse el año que viene, Gema. Y el año que viene para todo mundo fue el año de la pandemia. Y entonces, pues ya todo se suspendió, todo se quedó congelado en el olvido. Y ahorita, sí o no, deberíamos de ir ya en la segunda vuelta. No, claro, en la segunda vuelta, ya con una evaluación, Perfecto. hay algo que se llama diagnóstico de evaluación de la norma 035 y tiene que estar anexado al diagnóstico de seguridad e higiene para que cumplas con el numeral perfectamente. Y te puedo decir que, o sea, bueno, mis empresas que yo tengo, sí, pero muchísimas no las tienen. O sea, de hecho ahorita subió, te digo, mucho como las empresas que ya te empiezan a marcar de que, oye, tengo miedo, no sé qué está pasando en el país. Y pues mi mejor herramienta es yo estar como que bien defendido, porque se van a dar cuenta que independientemente de cumplir con la norma, realmente las gráficas, el sistema que tiene Juventino, la orientación que puedo dar yo, no solamente te sirve para que no recibas multas de institución de la 035, también te va a ayudar mucho para la norma 025, para la norma 030, porque ahora sí que yo más que hacerlo como para evitar multas, que la verdad obviamente ahorita todo el mundo nos pega por lo económico, es también porque en un futuro, si tú no tienes esto de la 035 como tú dices, se te van a ir acumulando porque el siguiente año ya necesitas aplicar ya la tercera vuelta de encuestas. Entonces, ¿y dónde tienes esos datos? ¿Y dónde tienes las tablas comparativas? Entonces, es Exacto. un relajazo. Entre más lo atrases, y no solamente eso, dentro de ya 5 años van a poner algo que es lo que está haciendo la Pronavet, que es ahora medir las cuestiones emocionales de los trabajadores. Entonces, si no tienes la 030, si no tienes la 035, ahorita lo vamos a ver, eso te va a juntar todo. Estás frito. Y luego espérate, va a haber quien aparte tenga que cumplir con la 036. Ah, sí. Sí, sí, ¿Eh? sí. Y Así es. también es muy probable que ya venga la norma 037, que ahí están viendo otras cuestiones laborales. Entonces, híjole, si no cumples con esta y te preguntan, no vas a tener resultados anteriores ni con qué comparar. Te dejo, Gema, y pues platícales la historia, o sea, tal como es, y nos vemos en un ratito. Sale. Gracias, Gracias. Valentino, no a usted. Bueno, antes que nada, pues ya me presenté, ya les he dicho dónde agarro como que la experiencia. La verdad les voy a decir algo. Hay muchas capacitaciones de la 035 y cuando tengan que pagar por alguna, les voy a recomendar que sea una plática donde o esté hablando un equipo integral multidisciplinario o una persona que tenga un equipo multidisciplinario. Es mi caso, que yo trabajo con un abogado laboral, que yo trabajo con alguien de seguridad e higiene, porque esta norma abarca varias cuestiones, ¿ok? De salud, sobre todo también legales. Entonces, que te lo dé, por ejemplo, esta plática un contador, da mucho que desear porque traduce la norma en base a sus conocimientos de contaduría. Y, por ejemplo, aquí dicen, una vez me tocó que habló una psicóloga y le preguntaron sobre lo que dice la norma 035, que tienes que tener apoyo social a los trabajadores, y dio una definición que es de psicología, pero no es la definición que pide la norma. Entonces, aguas donde ustedes van y piden las capacitaciones,
porque podrán ser másters en sus áreas, tener doctorados, tener todo, pero es muy diferente a poder traducir la norma 035. Entonces, esto es muy importante. Por el tiempo, me voy un poquitín rápido, pero sí me gustaría checar sus opiniones y también checar sus preguntas. Esto yo lo hago meramente con Juventino, no sé si ya lo conocen muchos, por el amor que le tenemos a las empresas y a las personas, porque meramente nosotros no obtenemos nada de esto, pero sí nos apasiona demasiado que la gente que esté no informada pueda tener a dónde ir, porque la verdad es que esta situación económica nos pegó a todos. Entonces, si podemos aportar un granito de arena, yo y Juventino, para un poquito moldearlos y que de verdad no les vean la cara y que de verdad no contraten personas que no, porque me ha tocado también varias empresas que les dicen que les hacen la 035 y no les, no, o sea, nada más cumplieron con poquitos numerales y tienen que volver a pagar. Pero lo más importante para mí, que soy psicóloga, que no se llegó al objetivo de la norma, que es el poder hacer que organizacionalmente crezcan y que realmente trabajadores que necesiten ayuda o apoyo sí puedan ser canalizados, o gente que tiene ansiedad, que no puede dormir, después se espera muchísimo tiempo y esa ansiedad que era laboral, síndrome de burnout, se convierte en un trastorno generalizado y se va a otras áreas y empieza a afectar también a la familia. Entonces, a mí eso es lo que me apasiona, que realmente también se detecte quién está mal en salud mental, porque imagínense, en San Luis Potosí subió un 300% el suicidio. Entonces, también esto es algo muy importante. Y bueno, nos vamos a arrancar. Este, Aquí, factores, una cosa es factores psicosociales, porque muchas veces veo que también se hacen bolas con estas definiciones, y una cosa es factores de riesgo psicosocial, ¿ok? Los factores psicosociales, aquí nos lo da la Comisión, la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT y la OMS, ¿ok? Que son interacciones entre el individuo, ¿ok? Y el trabajador. Entonces, por ejemplo, aquí vemos varias, que tienen que ver como, por ejemplo, con el medio ambiente y con las condiciones. O sea, ¿qué es esto? Por ejemplo, que el estilo de liderazgo, aquí vemos la formación, la comunicación, la estabilidad, etc., ¿no? Ahora, los factores de riesgo psicosociales son aquellos que me provocan alguna enfermedad mental. Ahí les voy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un factor de riesgo psicosocial es que en esta empresa tienen turnos, tienen 3 tipos de turnos. Entonces se rolan tanto en las mañanas como en las tardes y como en las madrugadas. Y claro que esto afecta el ciclo del sueño, ¿no? Entonces esto provoca este factor de riesgo de tener 3 turnos, un, un tipo de enfermedad mental que posiblemente tenga alteraciones en la salud y obviamente se me puede accidentar el trabajador. Entonces, la norma sabe que hay empresas que no tienen de otra más que darles estos turnos a los trabajadores. Y lo que te pide es, ok, tienes este factor de riesgo, pero dime tú, yo que soy inspector, dime que tú sabes que es un factor de riesgo y qué medidas que están en tus manos pueden hacer que provoquen el menos malestar al trabajador, ¿ok? Entonces, también algo importante es esto. Yo siempre les he dicho que no era mejor que la prevención y se tienen que quedar, esta es mi frase con la que quiero que se queden en esta capacitación. Tienen que ser preventivos más que reactivos. El mexicano es muchísimo más reactivo. Hasta que no le va de la patada, hasta que no se quiera matar, hasta que no venga el inspector, uno no toma medidas para eso, ¿ok? Entonces, ¿a qué quiero venir con esto? Esto de la norma 035, yo creo que lo que más le pega es también que te evites demandas laborales, ¿ok? Entonces, yo también estoy viendo, además, como dice Juventino, de que ve también que allá hay muchas multas. También lo que estoy viendo yo mucho es que ya también hay muchas herramientas para poder demandar, ¿ok? Entonces, por eso les digo que un abogado laboral es básico en esto, pero claro que también acompañado de un psicólogo, porque el psicólogo también te puede evitar varias multas. Entonces, les digo, es algo integral, después vamos a hablar de eso, ¿ok? Porque digo, no a fuerza necesitas un psicólogo, pero sí el dato, pero bueno, no los quiero hacer bolas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú desde el reclutamiento me capacitas bien a tu gente, cómo tienen que reclutar, cómo está hecho tu contrato, cómo está hecho tus políticas internas, cómo está hecho tu reglamento de factores de riesgo psicosocial, que te den el chequeo médico antes de que los contrates,
tú puedes estar muy bien armado para evitarte una demanda laboral, ¿ok? Después les voy a dar ejemplos a los que me refiero, porque también me contratan gente como al grosso modo, sin pruebas psicométricas, sin ningún tipo de conocimiento para checar cuestiones básicas, si el trabajador ya viene mal, porque me puede poner muy bien y pasar los exámenes para poder ingresar a un puesto buenísimo, pero en cuestiones, por ejemplo, psicológicos, no me tiene la estabilidad emocional, este chavo o te contamina el área o va a terminar también por tener un síndrome de burnout o va a ser un mal líder o tenemos una persona que igual y no es muy bueno con los conocimientos, pero algo tiene esta persona que hace que las demás trabajen en equipo y es ahí cuando les digo que vale mucho la pena desde el reclutamiento, qué gente me estás teniendo, evitarte también robos hormiga, porque no sé si sepan, pero en México la mayoría de los robos que pasan en las empresas, sobre todo pymes, son robos hormigas provocados por las mismas personas que están dentro de la empresa. Entonces, les digo que también algo que la norma no consideró es que aquí el que hace la norma no lo creó Secretaría de Salud. Y es algo que yo la verdad digo, ¿cómo no lo va a tomar a consideración Secretaría de Salud para hacer la norma si estamos checando factores que puedan generar enfermedades crónico-degenerativas, ¿ok? O sea, enfermedades también dentro de estas mentales, ¿no? ¿Y quién la hizo? La Subsecretaría de Competitividad. ¿Qué tiene que ver esta secretaría como para poder tener los criterios? Y es aquí cuando, a la hora en que yo aplico las normas, porque también es bien importante que cuando alguien te oriente en este tema, tenga experiencia de cómo es implementar una norma, porque es muy diferente que te lo pongan en el papel, a la hora cuando tú te tienes que adaptar a la pyme, porque hay pymes donde les digo, el área de recursos humanos son 3 personas nada más, o no tienen seguridad de higiene, entonces te las tienes que ingeniar, ¿no? Hay veces que me ha tocado de que 2 personas de recursos humanos nada más, ¿no? Y o la contadora termina haciendo todo y obviamente no tiene tiempo de esto, ¿no? Entonces, les digo que empieza a haber muchas lagunas y que dices, con razón, o sea, esto está mal hecho, ¿por qué? Porque para empezar, para hacer la norma 035, se basaron en manuales europeos, se basaron en manuales españoles. Entonces, para empezar, interpreta muy diferente las preguntas de los cuestionarios una persona de España que una persona aquí en México. Y también cómo quieren que esto de la Secretaría de Competitividad llegue a medir en cuestión de conducta este tipo de subsecretaría que no tiene ningún tipo de conocimientos y también es muy incongruente la norma. Entonces, por eso les digo que nada más nos basemos en una sola cosa que son encuestas. La verdad es que no le estás pegando al mero meollo de esto, que yo lo que quiero es que si haces que la norma 035 funcione, para ti sea redituable, que se te regrese ese dinero que estás invirtiendo, porque realmente yo he visto que cuando la norma la aplicas bien, te juro que terminas ganando. Entonces, quítense el chip, que esto es para evitar que me multen, que esto es para evitar de que me multen o me pongan demandas, que sí es muy importante, pero más que nada háganlo porque esto les va a dar la empresa que es como su bebé y si no es su empresa y trabajan ahí es lo que te da de comer, les vaya mejor y crezcan y aprovechen esta oportunidad donde desgraciadamente muchas empresas han tronado, que ustedes de ahí vayan para arriba porque realmente les da, si la hacen bien, una buena manera de saber en qué ustedes están batallando y por qué fregados no salen de la misma dinámica de que no funciona esta área y de que hay problemas en esta área, ¿ok? Entonces, vámonos con la siguiente diapositiva, que es bueno, nueva cultura empresarial. ¿Qué es esto? Es aquí, a mi punto de vista, lo que afecta a un trabajador, que son trastornos del sueño, eso es un síntoma, ¿ok? La depresión, la ansiedad, más sin embargo, o sea, la norma no considera la depresión como una enfermedad mental, o sea, no la mide, ¿ok? Te mide síntomas, que es, por ejemplo, el sueño, ¿ok? Que esto también altera cuando uno tiene depresión, pero en sí, nada más la norma te está considerando como el síndrome de burnout, pero no se mete ni con la depresión, ni tampoco se mete, por ejemplo, también involucra violencia laboral,
pero incongruentemente no involucra lo que es acoso sexual. Y en México es donde donde se llega a ver más laboralmente el acoso sexual. Sí lo considera la ley federal, pero la norma 035 no. Entonces llega a haber este tipo de incongruencias de que como el síndrome de burnout sí quieres medirlo, o el estrés postraumático por acontecimientos severos, y no me quieres medir la depresión en un trabajador, cuando hay un tipo de depresión que se llama depresión recurrente, que es muy común y es yo creo que de la más común en la zona industrial, que es un tipo de depresión que ha durado más de 2 años, ¿ok? Donde ya la persona se acostumbra a estar deprimida, tanto así que ya es como parte de su personalidad y no es aquella persona que llora todo el día, ni tampoco es esa persona que está triste y que tampoco es como que no se levante, al contrario, es como esos robots o zombies de que pues ya, pues el lunes tengo que ir a trabajar, el martes también, pero ya no disfrutan las cosas como antes, como que son personas apagadas. Entonces ya piensan que es algo normal y es ahí lo peligroso porque tú te estás adaptando a una sociedad que está enferma, ¿ok? Entonces a mí eso es lo que me interesa como empresario, o sea, si tú estás trabajando con puros trabajadores con distimia o depresión recurrente, creo que la productividad en tu empresa está bajando demasiado, o la que da el reclutamiento está deprimida, ¿cómo va a percibir a la persona que quiere contratar? Es a lo que voy, ¿no? Entonces, les digo, estos son ejemplos, Churchill, Niki Lauda, Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, de cómo todos en algún momento han padecido alguna enfermedad mental. Es así como si yo les dijera que qué persona nunca ha padecido, nunca ha tenido una enfermedad médica. Es lo mismo con la enfermedad mental, ¿ok? Todos en algún momento van a pasar por una enfermedad mental. ¿Ok? Entonces, les digo, hasta estos grandes personajes. Churchill no podía dormir, por cierto, nada más dormía 4 horas. Estrés laboral, bueno, esto es lo que les había comentado, esto es lo que mide la norma. Ahora, algo muy importante, si tú en el reclutamiento no te das cuenta que la persona que me estás contratando, por ejemplo, algo muy básico, ¿no? En reclutamiento hay algo que se llama programación neurolingüística, que es mucho de fijarse, por ejemplo, en el lenguaje corporal, es este tipo de microseñales que uno puede identificar, qué tipo de preguntas hacer más allá de las cuestiones laborales para saber qué tan estable está mentalmente este trabajador. Y, por ejemplo, una de esas es que tú le cheques las uñas. O sea, si las tienes mordidas, esta persona tiene ansiedad, pero al máximo, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice la norma? Porque les digo, para que alguien tenga ansiedad hay algo muy importante. Hay 2 tipos de cuestiones según el DSM-5 de los trastornos de enfermedades mentales. Es que sentido de vulnerabilidad, tu sentido de vulnerabilidad es más bajo que otra persona y es la misma pregunta de por qué hay gente que se va a la guerra, regresa y vieron la misma escena, vieron a los mismos muertos, fueron compañeros en el mismo batallón y por qué uno regresó con estrés postraumático y por qué otra persona no. Esa pregunta se resuelve con lo siguiente: sentido de vulnerabilidad que tiene una persona, qué tan vulnerable me siento yo, y también tiene que ver con los recursos con los que yo me siento que puedo afrontar eso. Si yo siento que no tengo los recursos personales para poder afrontarlo, voy a desarrollar una ansiedad. Por eso hay personas súper resilientes que pueden tener 1000 chamba y aún así tener estabilidad en sus otras áreas. Pero hay otras personas de que pueden también estar mal en una área de su vida, por ejemplo en la de pareja, y eso ya empieza a contaminar, por ejemplo, el área laboral. Entonces, lo que hago yo muy interesante es que con las herramientas que te da Juventino para medir la norma 035, yo también aplico otra psicológica donde yo me pongo a ver si el origen de su ansiedad laboral, y es ahí cuando yo puedo defender al patrón, es más por cuestiones externas que por cuestiones de la empresa. Porque claro que una persona que ya me viene con problemas en su casa, me viene a la empresa y claro que va a percibir las cosas eh, incrementado al cubo, ¿no? Como por ejemplo, me gritó mal y tú ayer no dormiste porque discutiste con tu esposa, pues claro que vas a pensar que el tono de voz es más alto, ¿no? O al revés, ¿no? Oye, no, ¿sabes qué? Esta persona sí se encuentra mal, ¿sabes? Vamos a canalizarla, ¿sabes qué? Pues porque a ti también te conviene, aunque haya tenido problemas externos a tu empresa, empresario, patrón, jefe, pues aún así nos conviene que él está bien, ¿no? Yo también abogo por estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues bueno, el estrés laboral, como les digo, te lo miden como empresa si empiezan a ver que, por ejemplo, en los puestos no tienes un perfil de puestos. Te empiezan a checar que el estrés laboral no venga porque, no sé, contrataste una nutrióloga y al momento de contratarla tú la pones a hacer cuestiones de contaduría,
cuestión que ella no sabe. Entonces eso también es un tipo de violencia laboral, porque eso le va a causar estrés, porque no tiene ese tipo de conocimiento y claro que no se va a sentir vulnerable y sin los recursos para poder resolver ese tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, les digo, de esta diapositiva es muy importante porque les digo, al fin y al cabo, es lo que te va a medir la norma, ¿no? Formación, comunicación, tornicidad, etc. Ahora, algo muy interesante, ¿qué pasa? ¿De dónde viene todo este meollo, ¿no? De la 035. Bueno, todo empezó en la Revolución Francesa, ya después nos vamos, empieza a ver como derechos humanos, ¿saben? Y ya después empieza a ver la revolución del 19, ok, en Inglaterra, la revolución industrial, y es ahí cuando los trabajadores exigen de que, oye, es que hay enfermedades infecciosas y también pues con el entorno, ¿no? O sea, no hay buena luz, trabajamos en la noche, etc. Y es ahí cuando ya se empieza a ver como que derechos para el trabajador. Entonces, aquí algo muy importante a rescatar es que existe y está habiendo evidencia que hay un fenómeno que se llama polarización de las enfermedades. O sea, dejamos de tener enfermedades infecciosas o enfermedades tradicionales del trabajo por enfermedades crónico-degenerativas. O sea, empieza a haber esta transición. Entonces los trabajadores ya no se enferman tanto de que porque no tienen casco o equipo de seguridad, sino más bien es una persona que me está con estrés o me tiene depresión o me tiene alguna cuestión o no me durmió, entonces no puso atención y se accidentó o no puso atención y no se puso bien su casco y más bien fue por una distracción o porque me tenía algún tipo de adicción, que eso es algo muy común, sobre todo en el área de operarios, ¿ok? Entonces, estamos viendo, les digo, esta transición muy importante. Y esto tiene que ver, obviamente, con cuestiones biopolíticas que existen en el país, ¿ok? Por el estilo de vida, porque ya todo es inmediato, porque ya todo es desechable. No estoy diciendo que sea peor o mejor que otros tiempos. Cada tiempo es diferente, tienes cosas padres, tienes cosas no padres. Aquí lo importante es como, independientemente del tiempo, que tú reconozcas los puntos como que fortalezas que tiene esta cultura y que tú los uses a tu favor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La Organización Internacional del Trabajo empieza a ver esta polarización de enfermedades y empieza a ver que empieza a haber 160 millones de accidentes, tan solo en países registrados para poder medir esto, anuales de nuevos casos en todo el mundo por factores de riesgo psicosociales. Entonces, obviamente dicen, ¿qué está pasando aquí? Y empiezan a pedir a la Organización Internacional del Trabajo a cada país que empiece a regular esta cuestión, ¿no? Pero adivinen qué, México dijo, a mí me vale cacahuate, yo me voy a ir, me vale, shalala. Entonces, México, por eso puse a México primero que China, y no fue porque le ganamos a China en las Olimpiadas, fue porque le ganamos en que tenemos peores condiciones que en China laborales. Y yo antes decía, ¿cómo? Los chinos a mí se me hace que pues trabajan así en la intemperie, casi, casi súper mal, ¿no? Pero no, ¿por qué México ya ocupa el primer lugar? Y es ahí cuando la Organización Internacional del Trabajo se fija en México y dice, hey, ¿por qué nunca me detectaste esto? Porque en México es donde más en todo el mundo llega a ver, llega a laborar más el trabajador, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque les digo que esto tiene que ver mucho también porque nuestras secretarías en México no hacen equipo. O sea, es también muy difícil que un empresario empiece a checar factores de riesgo psicosocial si su país, ¿ok? Y también su cultura no se lo facilitan. ¿Por qué? Porque acuérdense que para que se considera como accidente laboral, también los que son en internere. ¿Qué significa accidentes internere? Que son rumbo al trabajo. Y muchos accidentes de estos donde yo aplico las normas reciben acoso las mujeres en el camión, por ejemplo, o también ya les robaron. Por ejemplo, yo tengo una pequeña pyme que es por abastos y ahí pues hay muchas bandas o vandalismo, ¿no? Y tienen muchísimos robos. Donde yo, una de las empresas donde aplico esta norma, ¿no? Entonces les digo que cuestiones de seguridad, ¿no? O por ejemplo, oye, tienes tú que canalizar al trabajador que le dio una crisis de emergencia, ¿no? Ah, bueno, yo por eso le pago el IMSS. Ah, sí, pero ¿sabes qué? El IMSS no va a atender hasta después de 30 días. Entonces entonces el empresario, por no atenderlo en cuestión de emergencia, lo pueden demandar, aunque le haya pagado el IMSS. ¿Por qué? Porque el IMSS la cita se lo va a dar en 30 días. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿Del trabajador o de una Secretaría de Salud que también no cuenta con los recursos necesarios? ¿Ok? Entonces, por eso les digo que
si no me trabajo bien, también hasta tiene que ver la forma en cómo construyen, ¿ok? ¿Por qué? Porque en México es donde hay más horas laborales. ¿Por qué? Porque les tenemos que sumar el trayecto al trabajo. Y porque también nosotros construimos, o sea, ven en San Luis, a lo menso, ¿ok? De que, pues aquí ponemos esto, ponemos lo otro, no se puede, págale, échale mordida y aquí construye. Está la mancha urbana, o sea, muy mal ubicada, ¿saben? Simplemente vean la Glorieta Juárez, o sea, el otro brazo que parece pista de Hot Wheels, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa aquí? El trabajador hace más que en otros países, más tiempo camina a su trabajo. De hecho, por ejemplo, aquí la encuesta, o sea, el INEGI, dice que el 58.1% de los viajes de los mexicanos tarda entre media hora y una hora en llegar a su trabajo. Si tú eres de los que cuentan con menos horas para ir al trabajo, eres alguien afortunado, ¿ok? Y bueno, en México también, de las 24 horas del día en promedio, una persona invierte 12.7 en ellas. Por ejemplo, en Francia, en su tiempo libre son 16. O sea, estamos hablando que casi tienen ellos más tiempo de disfrutar cuestiones no laborales, o sea, como de descanso, 4 horas extras los franceses, ¿no? Entonces, multiplícalo por 5, es una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso les digo, por ejemplo, también en México, una persona por año trabaja 2.257, mientras estamos hablando de que está muchísimo más de la media, que la media es de 1.750 horas. Entonces, por esta cuestión, la OIT dijo, ¿qué hubo, México, no? Entonces, pues bueno, México dijo, pues le copio a otras normas, pues agarro manuales de europeos, ¿por qué no? Yo no hago mi investigación de campo, shalala, digo, típico. Y entonces, pues bueno, nos topamos con esto. Por eso les digo, es que es así como lo mismo cuando estamos chiquitos. ¿Estudiamos para pasar el examen o para aprender, no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los trastornos mentales reducen la productividad entre un 20 y un 70. ¿Ok? Esto es datos de la OIT y de la OMS, ¿ok? En México, personas que aparecieron una enfermedad mental perdieron un promedio de 30 días productivos laborales, porque acuérdense, no estás al 100, estás al 50, ¿ok? Entonces, también lo importante del reclutamiento, de saber detectar signos y síntomas antes de contratar a estas personas que no me van a trabajar al 100. Y bueno, una de cada 8 personas padece depresión, el tiempo de recibir atención es de 4 a 20 años, entonces, como les digo, en México estamos acostumbrados hasta que no me siento de la patada, por no decir otra palabra, hasta ahí empiezo a pedir ayuda, como que somos muy de que yo me aguanto, pero, o sea, eso al final termina por estar peor, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Esto es un ejemplo de lo que yo hice, de qué cuestiones son meramente provocadas por la empresa, que el trabajador me esté mal, que sean casos específicamente puros de que tiene ansiedad o estrés de burnout o tiene estrés postraumático, meramente por cuestiones de factores de la empresa o porque está mal afuera, me interpreta mal los factores de riesgo en la empresa. Entonces, aquí pasa algo muy interesante porque el 80% de los trabajadores a los que yo les daba atención psicológica, que el patrón dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero pagar, Gema, porque esto fue algo extra que quiso hacer el patrón. No te obliga la norma a tener un psicólogo, pero él quiso tener este extra y claro que, te digo, te ayuda. Y vio que de todas las personas, te estoy hablando que estos fueron, te juro que como 200 trabajadores, una empresa muy grande, tenía más trabajadores, pero los que fueron a psicología fueron como 200 en el año. Y los que iban a psicología, el 80% era por cuestiones extralaborales y el 20% por cuestiones laborales, ¿ok? Extralaborales se refiere a problemas, por ejemplo, familiares, de pareja y económico. Aquí tiene que ver mucho adicciones. O sea, yo sé que muchas veces dicen, Gema, se echan el picotazo, porque no tienen de otra para aguantar los turnos. Pero también te voy a decir algo, yo también trabajo en muchas pymes y empresas que yo tengo donde aplico la norma y son horas laborales donde es vespertino y matutino, nada más 2 turnos, o sea, de 9 a 5 como lo normal de un trabajador aquí en México, y aún así se siguen con los picotazos, ¿no? Entonces, ya desde antes, obviamente un trabajador es muy difícil que te diga, sí, sí me drogo, me echo marihuana, ok, claro que te van a echar mentiras,
pero hay diferentes formas de detectarlo. Por ejemplo, la uña más larga, sobre todo en el meñique, los ojos, la manera en cómo articula. Entonces, por ejemplo, en pruebas psicométricas tú puedes aplicar una, por ejemplo, de motricidad, entonces también ahí te das cuenta. Y, pues te digo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Saben? Por eso les digo que esta norma también tiene que hacer equipo con todo, ¿ok? Y bueno, de cuestiones laborales, donde más veo que hay afectaciones, es, por ejemplo, en esto de liderazgo, ¿va? Ahora, ¿qué les estoy diciendo? Con esto de que si no nos cumplimos con la 030. Si no cumplimos antes con normas, por ejemplo, la 030, la 025 que ya estaba, que aquí viene, de igualdad y discriminación, la 035, así como la pirámide, se te va a complicar todavía más. Y después van a venir, como dice Juventino, la 037, y después va a venir, ahora no solamente medir estrés, síndrome de burnout, factores de riesgo psicosociales, sino también va a venir el hecho de cuestiones emocionales. Entonces, es así como no esperes a que sea una montaña de nieve y que se empiece a acumular la bolita hasta que ya sea algo que no puedas controlar y se derrumbe, ¿ok? Y les digo, más allá de eso, se los juro que si la aplican bien, más allá de las encuestas, más allá de puras capacitaciones, sí son muy puntos muy importantes, pero si me haces todo en conjunto, no, de verdad, no saben la maravilla de en qué estás flaqueando para de una vez atacarlo. Porque muchas veces me contratan capacitaciones en áreas donde no necesitan y nada más desperdiciaron su dinero, ¿ok? Entonces, ok, elementos integrales de la norma. Eh, Chéquense todo lo que te mide. Te mide procesos de comunicación, capacidad de decisión y de todo esto que ven ustedes, tienen que demostrar evidencia. Hay algo que tienen que memorizar de verdad mucho en esto de la norma. Tienen que tomar evidencia de todo. Por ejemplo, si yo les digo liderazgo, ¿no? Y dices, les he dado capacitaciones de liderazgo, ¿no? Pero me salen las encuestas que están mal en liderazgo, ¿no? Van a decirte, ok, pues me capacitaste en liderazgo, pero si me viene que está muy bajo, ¿cuál va a ser otra estrategia que hagas? Entonces, muchos piensan que liderazgo tiene que ver con coaching y estas cuestiones, pero liderazgo aquí se refiere, por ejemplo, a cuestiones muy puntuales. Por eso les digo, esta norma no la traduzcan en base a lo que ustedes tienen como definición. La norma liderazgo para ellos es que, por ejemplo, tú antes de tener una junta con tus supervisores o con tu gente, tú les mandes desde antes un correo sobre los objetivos de la junta que vas a tener al día siguiente. ¿Ok? Eso, por ejemplo, es un buen liderazgo. Ahora, por ejemplo, algo que aquí también te toma autonomía en el trabajo es que el trabajador tenga también una capacidad de decisión sobre la manera en cómo ejecuta el trabajo. Claro que hay, por ejemplo, trabajos muy monótonos donde no hay tanta autonomía, pero justamente te va a decir eso la norma. Ya sabemos, ok, que no puede ser tan autónomo este puesto, sin embargo, ¿tú qué le das? Entonces, por ejemplo, tú tienes que tomar evidencia que aunque sea un trabajo donde no pueda haber tanta libertad, tú les das algún tipo de espacio donde puedan expresar ciertas cuestiones y los puedas escuchar y en una de esas pase, ¿no? Como por ejemplo, había una que era línea de producción, entonces les dolía a veces los dedos a las señoras y pues decían, pues más descansos y no sé qué hay así, ¿no? Pues no se podía. Entonces lo que optaron fue darles pausas de la salud, ¿ok? Entonces les digo, pero si llega el inspector y tú le dices, no, pues les estoy dando pausas de la salud porque pues lo pidieron y lo que tú quieras, o sea, te va a decir, ok, pero demuéstramelo. Y si tú le dices, no, de verdad lo hago, y si no tienes evidencia, o sea, no te lo va a considerar y te va a tachar ese numeral. Entonces, tú necesitas, por ejemplo, en este caso, tener un formato donde ellos te lo firmen, de que tienen este tipo de cuestiones, shalala, y pues aquí el empresario mexicano no está acostumbrado a tomar evidencia, ¿ok? Como por ejemplo, el apoyo percibido. Ahorita vamos a ir con eso, pero por ejemplo, el apoyo social piensan que es de que la empresa tiene que dar y hacer donaciones. O sea, no es cierto, eso no es un apoyo social a lo que se refiere a la norma. Apoyo social se refiere a que tiene flexibilidad el empresario, el patrón, con cuestiones de emergencia o necesidades que tiene el trabajador. Entonces, por ejemplo, si un trabajador tuvo que salirse antes porque Dios no lo quiera, pero se le murió un familiar o se le enfermó, y tú dices, no, yo sí les doy esos apoyos, yo sí los dejo salirse antes y lo que sea. Y el inspector te dice, oye, muéstrame evidencia que haces eso, y no tienes nada, ahí qué es lo que se hace. Tienes que de empezar a tener la costumbre de que ellos te firmen un contrato y les digo, esto que te estoy hablando ya son cuestiones legales, no de psicología, ¿saben? Pero les digo, esto yo lo he aprendido por mi psicólogo laboral.
Entonces, ¿qué te dice él? ¿Sabes qué? Que te firme un contrato de que se hizo tal cuestión, ¿no? Ahora, por ejemplo, les digo, cada una es diferente. Por ejemplo, para ellos acontecimiento severo, nada más te adjudica la parte de que debido de muerte, ¿no? O sea, de un incendio, de un robo, de un asalto, ¿no? Pero, por ejemplo, no se les hace severo, ahí, por ejemplo, no considera, para mí algo muy severo es el acoso sexual, y eso no lo considera la norma 035, ¿no? No sé si se quiso meter en chaleco de cebaras. Entonces, bueno, esto es lo que seguridad y higiene tendría que ver respecto a la norma, lo que cada uno le corresponde, ¿ok? Y, híjole, qué rápido se nos pasa el tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que conflicto trabajo-familia es, por ejemplo, de que si por ejemplo, eres un patrón o tú tienes a tu cargo gente y tú les mandas un WhatsApp a las 9 de la noche, que esto pasa mucho también en puestos de burocráticos, yo lo he visto, pero bueno, ahí no aplica la norma, ¿verdad? Se aplica para todos los centros de trabajo y no aplica para las instituciones. O sea, qué injusto, pero bueno. Conflicto, trabajo, familia, ¿no? Entonces, se sale el trabajador a la hora que tiene que salir, pero yo le mando un WhatsApp a las 10 de la noche. Entonces, por eso les digo que también es una nueva herramienta para poder demandar, ¿no? El antidoping, dependiendo del número de trabajadores, pero por lo general se hace una vez al mes y tiene que ser de manera aleatoria, ¿ok? Y aquí algo importante, porque estamos hablando ahorita de la 025, ¿ok? Por ejemplo, el hecho de la discriminación. Me ha pasado, por ejemplo, de que fue una empresa donde alguien se cortó en el baño y lo despidieron, pero eso fue demanda, porque eso es discriminación. La persona demostró que tenía una enfermedad mental, en este caso estaba haciendo cutting. El cutting no es considerado como enfermedad mental como sí, sino más bien un criterio para considerar otro tipo de enfermedad más grave que posiblemente sea una depresión o un trastorno de impulsividad, etc. Pero el chiste es que comprobó que tenía una enfermedad mental y que lo despidieron por eso y fue discriminación. Entonces, si tú, por ejemplo, empresario, tú no tienes un tipo de reglamento donde antes tú digas, este tipo de conductas sí te voy a tener que sacar, pues no, o sea, no los puedes sacar más porque se te ocurrió, ¿ok? Entonces, por eso digo que la importancia de que tú tengas un reglamento interno muy bueno, pero sobre todo que lo firme el trabajador, porque me ha pasado de que, no sé, el trabajador hace ciertas cuestiones que no te parecen y dices, ¿sabes qué? Quítale días de descanso o ¿sabes qué? Quítale horas extras. O sabes qué, que no venga a trabajar mañana. Y si tú no lo tienes eso en el reglamento y no mandas sanciones porque sí, eso puede ser motivo de demanda. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que esto va desde que el contrato que firman antes de entrar, un chorro de cuestiones. O, por ejemplo, tú aplicaste la nueva 035, pero ni siquiera tienen algo para firmar de datos de ser confidencial, ¿no? O también, por ejemplo, les digo, para que tú guardes este tipo de información de lo que es la norma, tienes que guardar información delicada, ¿ok? Y si tú no tienes una manera pertinente para poder guardar ese tipo de información, también es, por ejemplo, demanda. Entonces, hay veces que me dicen, nunca, como dice mi abogado, que es buenísimo, dice, a mí me toca muchos de que dicen de que nunca me ha tocado esto, pero te lo juro que ni en 20 años, pero en 20 años pasó y te quebró esa sola demanda. Entonces, por eso te digo, no te esperas a que pasen 15, 20 años y nada más porque no recibo. Siempre hay gente que se informa, ¿ok? Y que sabe la manera de fregar a veces, ¿no? Entonces, por eso les digo, aguas con estas cuestiones, ¿ok? Por ejemplo, en el antidoping, si alguien me sale, por ejemplo, que es adicto a la marihuana o cocaína y tú lo despides, eso tampoco se puede. ¿Por qué? Porque está considerada las adicciones como pues enfermedades mentales, ¿ok? En el eje 1. Entonces, ¿qué pasa con esto? Más bien es que tú tengas un manual de procedimiento donde tú digas como, por ejemplo, ¿no sabes qué? Si se detecta con adicciones, lo vamos a canalizar al IMSS con el psiquiatra, el Seguro Social ahí con el psiquiatra, y va a tener que llenar su Cardex y ir a siempre como a sus pláticas que tienen las personas que tienen adicciones, ¿no? Más sin embargo, si tú no lo tienes y si tú no le informas al trabajador que esto se va a hacer en caso que sea positivo y que a la tercera sí lo echas, tiene cómo demandarte, ¿ok? Pero si nada más se lo dices y no tienes tú una firma de que el consentimiento de él, también la tienes de perder. O por ejemplo, salió positivo y dices, ok, no lo despido, pero a la tercera sí, y no lo tienes en ningún escrito, también te pueden demandar. Entonces, pues bueno, este, me voy a saltar algunos, la verdad es de que, como les digo,
este, por el tiempo. Y les digo, ¿en qué se mete mucho? Miren, en el contrato actual tiene que haber remuneraciones, aguinaldo, justificación médica, seguro de gastos médicos, antidoping, PTU. ¿En dónde se mete la norma? Por ejemplo, horas extras. Si tú dices, oye, ¿sabes qué? O un trabajador te dice, es que voy a hacer horas extras para tener más dinerito, o tú necesitas que haya más producción en X temporada, y vemos que, por ejemplo, de 9 a 6 es su jornada laboral y tiene una hora para comer, pero ese día se va a quedar horas extras. Si tú no le das también más horas adicionales de descanso dentro de su jornada laboral, también eso puede ser demanda. Entonces, por ejemplo, si entró a las 9 y sale a las 6 y tiene una hora de descanso, que es a las 3 para comer, y tiene horas extras esta vez y sale a las 8, tú le tienes que dar otra media hora, ¿ok? Para que tenga también un descanso. Ahora, se la diste, pero no tienes evidencia de que se la diste, no sirve de nada. Entonces te tiene que firmar un papelito de que tú tuviste consentimiento, de que trabajó horas extras y que por lo tanto le alargaste el tiempo de descanso. ¿Ok? Entonces eso es velar por la salud del trabajador. Hace cuenta que es lo que está pidiendo la norma. Por eso, si se fijan, o sea, es muchísimo más que encuestas, es muchísimo más que coachings. O sea, esto son cuestiones organizacionales y la estructura que tiene tu empresa. Me ha pasado mucho que en México, por X o Y, un solo trabajador hace de 5 puestos. O sea, ve tanto cuestiones, no sé, de aguinaldos, ve tanto cuestiones de normas, ve de equipo de seguridad, o sea, ve de todo, ¿ok? Y no hay como un perfil de puestos bien definido. Entonces, dependen tanto de esa persona que ya es imposible despedirla porque nadie sabe o tiene tanto control que hasta tiene más control que el mismo empresario de la empresa. Se los juro. Y a la hora en que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Como medida de acción para que no te estreses porque tienes mucha chamba y solo tú haces esa chamba, te vamos a poner a alguien que te ayude y lo vas a capacitar. Me ha pasado que por la cultura del mexicano, de verdad un fenómeno muy interesante que estoy viendo es que el mexicano tiene mucha resistencia al cambio. Cuando hemos dado el plan de acción que se tiene que dar cuando termines la norma, que es algo muy importante porque también es lo que más te va a pedir el inspector, tu evaluación del diagnóstico inicial de la norma 035 que tiene que estar anexado al diagnóstico de seguridad y higiene, ese, muchas veces la medida es, te va a echar la mano alguien, no sé qué, que está a tu lado, ¿y qué dice esta persona que tiene este puesto? Dice, ni más, yo no quiero soltar. Y súper aprensivo no quiere soltar porque tiene miedo de que le quiten el puesto, porque le gane, porque sea mejor, porque ya no dependan de él. Entonces, el patrón también te puede dar las herramientas, pero también estoy viendo que los trabajadores mexicanos son muy resistentes al cambio, ¿saben? Entonces, eso se me hace muy interesante. Aquí lo que va a pasar que también te van a preguntar que haya difusión de la 035, o sea, tienen que estar capacitados e informados todos los trabajadores que existe la 035. Y si tú dices, no, sí, sí les di una plática y no tienes evidencia, no te van a dar ese numeral, entonces necesitas lista de asistencia, shalala, y todo este tipo de cuestiones. Ahora, muchas veces pasa también que difunden la norma y por aquí viene esta tablita, fíjense, de 1 a 15 trabajadores, el inspector le va a preguntar a un trabajador aleatoriamente si ya recibió una información de la 035. De 16 a 50 a 2 trabajadores. Y muchos de esos trabajadores ni se acuerdan de que hicieron la difusión o que hubo boletines o lo que tú quieras. Entonces, una buena medida es, les digo, lista de asistencia y este tipo de cuestiones, ¿ok? Por eso les digo, o sea, a veces me ponen a hacer alguien de RH esto de la norma y la verdad no van a tener tiempo, ¿ok? Y bueno, las revisiones pueden ser ante evidencia física de carpetas o ante la red por el buzón tributario. Vamos con las infracciones, que es lo que les interesa a muchos. Solo la Secretaría del Trabajo te puede dar este tipo de multas y van desde los 5,000 UMAS hasta 500,000 hasta que te cierren la empresa. Ok, o sea, en verdad son multas muy, muy altas. Y bueno, herramientas que tienes tú para defenderte, miren, esto es la norma, ¿ok? Si tú tienes evidencia de que haces algo con el estrés laboral, es buenísimo, buenísimo, porque este es un numeral más para cumplir. Entonces eso, like. Pero también tú tienes que checar en qué área es donde hay estrés laboral, porque si tú le dices al inspector, oye, de todas mis áreas, le di antiestrés, de pláticas, mindfulness, yoga, lo que ustedes quieran, al área de cortadoras y ven que en el área de cortadoras no hay como algo que esté alterado y de hecho tienen en el semáforo tienen un buen
factores de riesgo bajos, van a decir, pero ¿por qué ahí me tomaste la medida, no? ¿Por qué no en el área de no sé, de producción, no me lo metiste, que es ahí donde vemos que hay mucho estrés laboral, ¿no? Entonces, como les dije, aquí lo que te va a servir de que cumplas con todos los numerales va a ser que tengas políticas internas actualizadas, promociones, carteles, folletos, cursos y capacitaciones, buzón de quejas. Algo muy importante, todos piensen que buzón de quejas es nada más poner un cartoncillo que diga buzón de quejas. Tienes que tener un manual de procedimiento y capacitar a tu gente, de quien se vaya a hacer cargo del buzón de quejas, de cómo proceder, ¿ok? Y también algo importante, porque son cuestiones personales, necesitas también tener firma del consentimiento de quien del quien escribe la demanda del buzón de quejas. O sea, no es cualquier cosa. Y te digo, dices, Gema, qué payasa, nadie se va a fijar en eso. Pero les digo, o sea, hay veces, quién sabe, o sea, mejor ya defínete de una vez de demandas futuras. Y si no te toca a ti, que sea para tus nuevas generaciones, que la empresa se la dejes a tus hijos o lo que tú quieras, ya mejor establece bien tu estructura. Es a lo que me refiero. O sea, las personas vienen y van en las empresas, lo que se queda es la estructura organizacional y eso hace que de verdad no te estreses. Si tú tienes bien definido qué hacer, no tienes por qué andarla de pulpo, ¿ok? Cursos y capacitaciones, manuales, obviamente los manuales tienen que ser personas especializadas en el tema y hay maneras de hacer manuales. Por ejemplo, una vez yo vi un manual que se lo hicieron, literal lo bajaron de internet y estaba súper mal hecho porque para tener un manual primeramente necesitas tener, por ejemplo, lo que es los derechos humanos, o sea, hay maneras de hacer manuales, ¿no? Prácticas, exámenes médicos, sí tiene que haber exámenes psicológicos, eso es muy importante. ¿En dónde entra la psicología? La psicología nada más entra en acciones de tercer nivel, ¿ok? ¿Qué son las acciones de tercer nivel? Ahí les va. Las acciones de tercer nivel son estas, entonces tú vas a ver que en todas tus áreas vas a empezar a ver en qué semáforos se encuentran, ¿ok? Entonces, si están en muy alto, ¿ok? Tu intervención va a ser, y van a ver del lado izquierdo, primera, segunda y tercera. En la primera acción va a ser algo organizacional, que muevas tus políticas, literal. En la segunda ya es identificación de un área en específico, ¿ok? Y en la tercera es ahí cuando entra el psicólogo o el especialista. Esta persona está muy mal, tiene estrés laboral, entonces necesitamos el dato para canalizar con un especialista. Muchas veces lo canalizan, les digo, con el seguro social, con el psicólogo, con el psiquiatra, pero si es una emergencia que, por ejemplo, no sé, se quiera matar y la cita se lo dan en 30 días, ahí van a demandar al patrón porque necesitaban en ese momento la persona. Entonces, ¿qué pasa? Ten un manual de trabajadores en crisis, ¿ok? Eso te va a salvar muchísimo. Entonces, obviamente tiene que estar firmado por alguien que sepa de psicología, ¿saben? Entonces, ¿qué pasa? Les digo, esta cuestión, entonces no necesitas contratar a un psicólogo, más sin embargo, sí es una buena herramienta para salvarte de muchas cuestiones. Y sobre todo que tengas el dato, ¿no? Ahí de manera inmediata. O sea, lo que te cuentan es la canalización, ¿ok? Y acuérdate, aquí no quieren empresas perfectas, quieren que tú identifiques en qué estás mal y qué hiciste. Si al año siguiente, por ejemplo, tú saliste alto y al año siguiente también saliste alto, pero me hiciste acciones, no te van a sancionar porque hiciste algo. Solamente es, lo identifiqué y apliqué esta cuestión, ¿va? Y, bueno, ¿qué pasa con esto de las encuestas? Les voy a decir algo, o sea, aquí viene mucho la interpretación de las personas. Y así cuando te das cuenta de que, hermano, o sea, neta, ¿por qué te basaste en cuestiones de manuales de otros países? O sea, está la encuesta en algunas cuestiones, no me gusta así mucho, pero sin embargo, la necesitas de ley. O sea, y tú puedes hacer tu propia encuesta, pero ¿para qué te inventas el hilo negro? Es un relajo porque te piden el Mayu, que el no sé qué y no sé cuánto. Entonces, esta te va a salvar de muchos numerales que hagas la encuesta. O sea, de verdad te súper recomiendo que apliques esta encuesta, la que te da el gobierno. Sí te saca como que buenos datos, pero lo que sí o sí necesitas esta encuesta, o sea, punto, no hay de otra. Aunque a mí no me guste mucho, necesitas esta encuesta, punto. Y la necesitas cada 2 años, ¿ok? Por eso te digo, si no lo hiciste, se te va a ir acumulando. Y necesitas guardar esos datos, ¿sabes? Y obviamente necesitas gráficas para que se te haga como que más amable la información. Por ejemplo, a veces que te preguntan, ¿se te hace mucho la carga de trabajo? Entonces, para mí mucho es una cosa y para Chuchita mucho trabajo es otra cuestión. Por eso les digo que no es tan subjetiva, ¿saben? Pero aún así es una herramienta más que junto con lo que uno puede percibir en la empresa, junto con pruebas psicométricas, junto con pruebas psicológicas, tú puedas cada vez acercarte más
a lo que tiene la empresa, pero no solamente basarte en una sola cosa, sino todo en conjunto, ¿no? Y pues bueno, híjole, no, el tiempo se vale. Bueno, aquí por ejemplo es un ejemplo que yo hago con mis empresas, yo les hago un programa anual, tienen que tener por ejemplo un programa de capacitación. Entonces, como les dije, capacitaciones donde se necesite, ¿ok? Entonces, pues prácticamente, híjole, no ya, por el tiempo sí ya me tengo que ir. Entonces, Juventino, no sé si me puedas dar para que ustedes les den esto de la herramienta que necesitan demasiado, que son las encuestas.